Bienvenidos y bienvenidas a una tertulia literaria más aquí en Letras a Contraluz. Mi nombre es Ana Berta y el día de hoy tengo el honor de contar con la presencia de una invitada de lujo. Ella es Ave Barrera. Nació en 1980 en Guadalajara, Jalisco. Es escritora y editora mexicana, licenciada en Letras Hispánicas por la Universidad de Guadalajara UDG, maestra en Letras Modernas Portuguesas por la Universidad Nacional Autónoma de México. Obtuvo la beca de la Fundación Carolina para el curso de formación de editores en Madrid. Fue becaria del Fondo Nacional para la Cultura y las Artes en 2010 y 2014. En 2013 recibió el premio Sergio Galindo de la Universidad Veracruzana y en 2015 el primer lugar en el concurso internacional del libro de artista Lía. Obtuvo el premio literario LIP en 2018 por la novela Restauración. Y bueno, hoy nos acompaña esta gran autora y editora y me gustaría empezar conociendo un poco más en torno a cómo percibes tú la literatura que se está haciendo hoy en día, qué significa en el sentido global este concepto y por qué es importante en la época actual seguir em, haciendo uso de esta manifestación artística para em, transmitir todo lo que está sucediendo en la realidad. Ay, qué bonita pregunta. Es muy interesante. Me agarras descolocada por sorpresa y me encanta. Pero bueno, primero te quiero agradecer por esta invitación a la tertulia. Muchas gracias, Ana. Me honra mucho y me alegra estar acá. Y me parece que es una pregunta muy adecuada, como muy pertinente, porque damos por sentado la diversidad enorme que tenemos ahorita, pero la verdad es que antes no estaba, no había tal eh, un ecosistema, para compararlo con la naturaleza, un ecosistema tan diverso, tan variado, y que pudiéramos tener un acceso relativamente fácil, factible a todos esos productos culturales, ¿no? La literatura en una sección, digamos, en uno de sus apartados, en una de sus ramitas, está conectada con el entretenimiento y por esa rama convive con las series de televisión, el cine, y el cine de arte extiende su otra ramita hacia el entretenimiento. Entonces es como un bosque muy diverso, muy amplio, en el que por suerte todavía crecen algunos hongos ahí extraños y algunas flores raras, ¿no? Eh, Creo que no siempre tenemos esta visión amplia para darnos cuenta del momento en el que vivimos y que en términos mediáticos todo está ahí, todo está puesto, y hay como hasta demasiado ruido, ¿no? Tanto ruido que nos ensordece, pero si lo vemos como con una mirada más, si vemos la parte positiva de esta abundancia, pues es que la verdad es que hay todo, ya no hay 10, 12 escritores del boom que todo el mundo está leyendo, ¿no? Ahora son 200 escritoras de toda Latinoamérica, unas viviendo en Europa, otras en Nueva York, otras en sus respectivos países, unas de clase alta, otras de clase media, otras de clase baja, unas de color, otras muy blancas, otras muy fresas, otras muy barrio, ¿no? Y ese ecosistema se enriquece muchísimo, porque ya no nada más es la escritura del privilegio, sino que comienza a permear un poco más hacia otras esferas, hacia otros temas, hacia otras miradas. Y eso me parece que es sumamente valioso y las redes sociales han hecho posible que por lo menos sepamos que existen esas otras propuestas, esas otras alternativas, que hay un escritor en Montevideo escribiendo cuentos increíbles, que hay un escritor no sé, en la selva amazónica haciendo, o sea, una propuesta también muy diferente, y propuestas así, ¿no? Incluso si nos vamos del otro lado del mundo a otros idiomas, prácticamente ahorita ya nada más tenemos la barrera del idioma, ¿no? Y eso que pues, la mayoría más o menos ahí chapurramos el inglés, o a lo mejor aprendimos un poquito de francés, italiano, al portugués, y podemos leer, extender un poquito más esas fronteras, dependiendo del privilegio ahora sí que logramos tener como parte de nuestra educación, pero en general creo que ese acceso se ha ido abriendo cada vez más con todos sus bemoles, con todos sus riesgos, pero creo que la principal característica es esa enorme diversidad del ecosistema literario que nunca había sido tan
pletórica, tan abundante, y que sí hay que reconocerlo en toda su magnitud y disfrutar de él, ¿no? Con mirada crítica, con una conciencia de las cosas, una buena conciencia de las cosas, sin comprar, ha sido, ay, todo es bonito, no, pero sí observar, ¿no? Ese fenómeno que nunca antes se había dado de esta manera. ¿Qué autoras podrías mencionarnos que consideras han marcado de cierta forma o han permeado tu obra y por qué? Bueno, hay un montón. Muchas de ellas seguramente no digo, bueno, seguramente me han marcado mucho y no lo reconozco y no me doy cuenta y a lo mejor no soy consciente de la importancia que tienen. Pero para mencionar algunas, bueno, una de las primeras mujeres escritoras que leí de muy, muy, muy chavita, como a los 15, 16 años, poco después de leer a Rulfo, leí a Guadalupe Dueñas, que es jalisciense como yo, entonces fue muy bonito saber que había una escritora jalisciense de esa generación escribiendo de esa manera, ¿no? Tan, pues, profunda y al mismo tiempo aterradora y de cosas que no se supone que las mujeres tendríamos que hablar, ¿no? Entonces, Guadalupe Dueñas fue de las primeras. También de mis primeras lecturas que más me marcaron estuvo Nelly Campobello, ¿no? Con Cartucho y con Las manos de mamá, fueron de las primeras autoras a las que seguí con mucho, mucho cariño. Y después, poco a poco, tuve mi etapa en letras, en que la plantilla estaba llena de hombres y de nombres, según esto, importantes, ¿no? Y caí en ese bache, ¿no? Que me alejé de esta búsqueda, o más bien no era consciente todavía de la búsqueda de esta genealogía literaria de escritoras, pero cuando me caí en la cuenta de lo mucho que me hacía falta tejer esta genealogía, pues me di a la tarea de buscarlas, ¿no? Y creo que en esa nueva etapa, la primera a la que me acerqué fue a Luisa Josefina Hernández, y con Luisa Josefina comenzamos esta colección Vindictas de la UNAM, que dirige Socorro Venegas y que es una maravilla porque rescata un montón de autoras, y eso también como que fue de la mano con esta recuperación, esta relectura que empecé a hacer como de Amparo Dávila, de Inés Arredondo y de todas esas autoras que pues, nos han marcado mucho. Sin lugar a dudas, una de las escritoras del presente que yo creo que con las que me gusta más dialogar, no me gusta la idea de que le estoy copiando la plana porque pues como es tan presente, digo, no se vale, ¿no? Hay que respetar fronteras. No me atrevería a decir que quiero escribir como ella, pero sí me parece que una de las voces más importantes para dialogar ahorita es Cristina Rivera Garza, ¿no? Y sí, también el diálogo con su trabajo me ha marcado muchísimo. ¿Cuál fue como tal el primer libro que te cambió toda la perspectiva y te hizo reflexionar en torno a temas como la violencia de género, como em, los homicidios, los feminicidios? ¿Cuál fue ese libro que puso como una pauta para que tú también quisieras después abordar temas importantes y que es vital hacer visibles? Me encantaría decir que leí teoría feminista y que a partir de esa teoría feminista tuve el despertar y la toma de conciencia. La leí después, la he venido leyendo poco a poquito después porque no soy tan buena lectora de textos teóricos, la verdad. Soy muy lenta, entonces me voy despacito. eh, pero mi proceso fue a partir de un efecto de choque y de una enorme indignación. Siempre cuento la historia así. Estaba en una clase de la maestría con un profesor al que quiero mucho, que estaba recopilando textos de literatura mexicana canónica del medio siglo, y nos dio a leer las autobiografías precoces que se escribieron en el medio siglo de algunos autores, entre ellos Salvador Elizondo. A mí me tocó leer la autobiografía precoz de Elizondo, y de repente así como, no, bueno, todo es canónico, es el medio siglo, hay que respetar, reconocer la enorme tradición de estos enormes escritores consagrados. Y leyendo esta autobiografía me topo con que Salvador Elizondo hace
referencia con lujo de detalle a la manera en la que golpea con muchísima violencia a su ex esposa, que ya estaban separados, y todavía dice que le produce cierta excitación las posturas de vulnerabilidad y de dolor de los golpes que él le propinaba, ¿no? Y él se ufana en eso, le parece sexy, le parece excitante, le parece emocionante, y él oh, wow, no, qué maldito soy, me sorprende, soy un gran poeta incomprendido. Acto seguido, sin ni siquiera poner un punto y aparte, dice, bueno, ahora voy en un tren por Estados Unidos, en el sur de Estados Unidos, viendo por la ventana y el paisaje está muy bonito. O sea, ni siquiera se detiene a hacer una pequeña reflexión en soy un hijo de puta, ¿no? O sea, ni siquiera, sentí una indignación, yo creo que ese fue el shock que me hizo decir, hijos de la chingada, alguien les tiene que contestar, ¿no? No pueden seguir siendo los intocables consagrados de la literatura porque son unos cabrones y porque por supuesto que lo que hacen en términos estéticos y éticos es profundamente cuestionable, ¿no? Me enojé muchísimo con Elizondo. Había leído mucho tiempo antes Farabev, pero la había leído como novela de culto, ¿no? Así no le entiendo nada, pero pues, órale, está bien interesante. Y no había entendido nada. Acto seguido, saliendo de esa clase, dije, no, esto no puede ser, tengo que hacer algo con esto. Y yo estaba trabajando en la teoría del retrato, como el concepto del retrato y la violencia que tiene implícita el encuentro entre la otredad en el retrato, ¿no? En el dibujo o en la representación del otro. Me fui a la biblioteca y me encontré Narda o el verano, ahí en la UNAM, ahí en la Biblioteca General. Me puse a leer, saqué todos los libros de Elizondo, empecé a leer Narda y el verano, donde la fotografía tiene un papel muy violentador. La fotografía es como casi como una arma que dispara y aniquila al otro, ¿no? A la otra. Es un personaje femenino muy, muy vulnerable. La nativa, creo que le llaman, una cosa así. No, bueno, indignante profundamente. Claro que, bueno, en ese tiempo, 2014, estoy hablando más o menos de hace 10 años, pues no estaba ni siquiera de moda la palabra funar y todavía no habíamos puesto sobre la mesa qué vamos a hacer con el arte de los hombres malditos, horribles, funables, ¿no? ¿Cómo lo cuestionamos? ¿Cómo nos acercamos a él? ¿Podemos hacer esta especie de relectura desde un tiempo distinto, desde un cambio de paradigma o no? ¿Qué hacemos con esto, no? Entonces me lo empecé a plantear de la nada. De ahí me fui a Farabev. Dije, claro, es su novela canónica, su novela mera, pues entonces voy a hacer una reescritura de Farabev, pero a partir del personaje femenino, donde sea la personaje quien habla, pero desde el presente, ¿no? Desde un tiempo distinto, desde una temporalidad 2015, ¿no? Más cercana al presente, y fue así como escribí Restauración, ¿no? Fue a partir de esa indignación y a partir de ese rabieta que hice con la literatura mexicana de medio siglo. Y te me adelantaste una de las preguntas, porque justo te iba a cuestionar sobre qué importancia cobraba la fotografía y por qué es relevante hablar de lo positivo y lo negativo que trae consigo fotografiar un instante de esa realidad, ¿no? Pero bueno, ya quedó resuelta esa duda. Ahora, ¿qué pros y contras adquieren desde tu punto de vista los avances tecnológicos en referencia especialmente con la inteligencia artificial y cómo abordar esto desde la literatura y desde los derechos de autor? Es bien compleja la pregunta. No tengo, digamos, como las tablas para contestar de manera adecuada una pregunta así, porque ni siquiera me considero usuaria usuaria directa de las inteligencias artificiales. Por supuesto que vivo colgada del algoritmo todos los días, igual que todos, pero de manera inconsciente, ¿no?
Y uso el chat GPT para preguntarle estupideces, por supuesto, ¿no? ¿Cuántos días dura un grano en curarse? Y si tengo gripa, ¿qué me tomo? No sé, puras tonterías le pregunto al chat GPT, como muchas. O me da flojera buscar una referencia y no voy a pedirle a ChatGPT que me escriba un texto, pero sí le voy a pedir que me ahorre el trabajo de buscar una referencia a un autor o que me resuma en 3 palabras algo que no me quiero tardar 2 horas en scrollear en Wikipedia, ¿no? Entonces yo creo que es súper válido como cualquier otra herramienta, nada más que es una herramienta que está cobrando vida propia, que se alimenta del saber humano y de la experiencia humana y pues es esta especie como de idea distópica en la que la inteligencia artificial cobra una especie de conciencia y que no dudo que pueda llegar a suceder y sería pues muy emocionante, muy aterrador, pero si está ahí y si sucede, si sucediera ese cuento como esa historia fantástica, pues también habría que aprender a interactuar, ¿no? Yo creo que a final de cuentas es un espejo del saber promedio humano, es nuestro reflejo, ¿no? Nuestra pequeña creación que como cuando nosotros nos volcamos hacia el Dios que nosotros mismos creamos y dijimos, no existes, así también la inteligencia artificial se puede volcar hacia nosotros, ¿no? Y decirnos, valen madre los humanos. Y yo creo que la parte humana más humana, tiene que ser reivindicada. Y me parece que a partir, bueno, pensando en un futuro ultradistópico donde la inteligencia artificial se adueñara de las voluntades y de la realidad, ¿no? De la construcción de la realidad, esto llevaría en automático, y creo que es lo más valioso, a que los humanos nos replanteáramos cuál es nuestro valor esencial, ¿no? ¿Qué nos hace humanos? La tierra, nuestra convivencia con el alimento, con las comunidades más corpóreas, con nuestro cuerpo, con nuestra piel, con las sensaciones y con nuestra falibilidad enorme, ¿no? Y muy valiosa también, nuestros sueños, todas estas variables que nos hacen seres humanos y que nos la vivimos negándolas y creo que pues, es hora de darles un lugar distinto. Como en tu proceso de creación de restauración, ¿qué fue lo más desafiante a la hora de plasmar todo eso que ya te había movido la figura de Salvador Elizondo? ¿Y cuánto te llevó crear esa novela? ¿Cómo es que sueles hacer tu proceso creativo? Restauración fue una novela muy complicada de escribir y la escribí como en muchas fases. En una primera fase, la novela era súper conceptualosa y como partía de Farabev, pues también hacía una especie como de narrativa muy fragmentaria y muy críptica, ¿no? Y después me di cuenta de que si quería ir en contra de lo que planteaba Farabev, había que poner una narrativa mucho más transparente, mucho más dinámica, que hubiera mucho más movimiento y que pudiéramos seguir al personaje, a la protagonista en su recorrido para llevarle la contra a esta como quietud o esta negación del tiempo que tiene Farabev, ¿no? Y en un segundo planteamiento me puse a trabajar la parte narrativa y después entrelazar todos los elementos eran muchas capas, ¿no? Eran como 6 capas distintas de discursos diferentes y de narraciones diferentes, irlas tejiendo y darles estructura a partir de un arco dramático fue, creo, lo más difícil en términos técnicos, en términos de la escritura. Sí, fue desafiante y no hubo manera fácil de hacerlo. Tuve que imprimir toda la novela 20 veces, pegarla en la pared, empezar a hacer como, ensamblar hojitas, hacer esquemas, ya sabes, esto es como pegar hojas para hacer un esquema grande y darle forma a dónde va a estar el apartado 1, el apartado 2 y las intercalar lo que hay que intercalar, ¿no? Líneas de Li Ching, etcétera. Entonces sí fue bien complejo en términos técnicos y lento, ¿no? Creo que a lo mejor la escritura tomó unos 2 años, pero ya el armado de la novela, las correcciones,
el planchado y el pulido y encerado a lo mejor se llevó otros 2 años. Con relación a esta otra faceta que es la de ser editora, ¿qué te motivó a querer convertirte en editora? Y ¿por qué hacerlo desde Vindictas? Bueno, la edición siempre la he visto como un oficio y como un oficio muy noble. Y llegué a este oficio también muy tiernita en la vida. Desde la preparatoria, junto con unos amigos, de repente, por puro amor al arte y por entusiasmo, a los 16 se nos ocurrió publicar un tríptico impreso en papel estraza que se llamaba El Che Araña, ¿no? En la Prepa 11 en Guadalajara, lo repartíamos en el centro de Guadalajara y pedíamos ahí cooperación voluntaria. Eh, y yo creo que desde ahí venía como la espinita de publicar, ¿no? Y de difundir lo que uno escribe. O sea, escribes algo, lo disfrutas mucho, pero quieres que otros también lo lean y que lean también lo que te gusta y lo que tú disfrutas, compartirlo. Y ese es como el principio esencial de la edición. Y desde ahí estaba la semillita, ¿no? De querer editar, de querer publicar libros, bueno, querer publicar. Luego hacía mis propias ediciones, encuadernaba fotocopias, las encuadernaba, les ponía adornitos y hacía mi propio sello editorial y jugaba al editor, desde la adolescencia. Entonces siempre he estado esa semillita y esa inquietud. Eh, y bueno, conforme fui profesionalizando mi acercamiento a la literatura, me di cuenta de que era una salida laboral digna, ¿no? Porque la escritura, pues es difícil, primero asumirse escritora y después vivir de la escritura. Son dos pasos sumamente complicados para muchos. Y bueno, dije, bueno, en lo que pasa todo eso, me puedo dedicar a la edición como un oficio y lo he ido viviendo poco a poquito como en muchas fases de las que he aprendido muchísimo. A lo mejor mi primer trabajo serio ya como editora fue en 2004, cuando fundamos Editorial Almadía en Oaxaca, que también nació como un proyecto de amigos, con muchísimo entusiasmo, creció un montón, creció tanto que yo dije ya, o sea, me abruma, ¿no? Necesito ir a otro lugar. Almadía creció y creció, pues cobró vida propia. De ahí me vine a la Ciudad de México y me di cuenta de que lo que quería era escribir, ¿no? Más allá de editar los textos de otros, quería escribir. Empecé a trabajar como esta primera novela, Puertas demasiado pequeñas, estudié la maestría y ahí como que la edición la llevé más a freelance, trabajitos de freelance, pero no en un proyecto editorial concreto. Pero la edición siempre ha estado presente, ha sido muy generosa conmigo, siempre me ha sostenido y me ha como ayudado a tener ahí la chuleta en el refrigerador. Y eso ha sido un oficio que me ha acompañado siempre, ¿no? Entonces, terminando la maestría, seguí, ¿no? Con trabajitos de freelance, empecé ya a llamarme escritora y a publicar restauración y todo. Y ahí fue donde llegué a Vindictas, que es este otro proyecto donde ya he podido como crecer con él y apostarle a todo y buscar, investigar y clavarse un montón. Y entonces me ha dado mucho, he aprendido mucho con Vindictas, ha sido también muy, muy, muy generoso. Y ahora hay un tercer proyecto al que estoy llegando, casi como recién llegada, aunque ya estaba desde antes, que es Paraíso Perdido, ¿no? Me uno, este año me acabo de unir como socia de Paraíso Perdido, como editora también, y yo espero que siga y que crezca y que crezcamos juntas, y me emociona mucho formar parte de este proyecto, también con dos muy buenos amigos, con mucha confianza y mucho cariño por la literatura, por la labor editorial, finalmente por esto, ¿no? Por esto que nos entusiasma compartir con otros. Cuando obtuviste el premio literario LIP, ¿cómo fue ese proceso? Me refiero en torno a, uno a veces ya tiene escrito algo, pero dice, ya estará listo para
ir a a una convocatoria de esa magnitud o todavía tengo que esperar más? ¿Cómo sabes en qué momento ya puedes sacar a la luz tu proyecto y lanzarlo a esos grandes premios que no se ganan tan fácilmente? Sí. Bueno, el premio LIB creo que es para novela publicada o por publicar. Entonces, lo que sí recuerdo es que la novela ya estaba lista, estaba muy, muy, muy terminada. De hecho, creo que la última versión de la novela la terminé a las 11:59 y Antonio la mandó así a las 11:59 con dos segundos. Pero quien manda la novela, en ese caso, en esa convocatoria, quien mandaba la novela era la editorial. La editorial era quien apostaba por sus autores, ¿no? No los autores directamente. Y ahí Paraíso, como ya tenía la novela pues prácticamente publicada, o no sé si en los últimos cambios, fueron ellos los que mandaron el manuscrito. Por eso te digo que estábamos haciendo así como los últimos ajustes a última hora. Pero en otros concursos igualmente importantes, sobre todo cuando se trata del manuscrito, yo creo que y está la flexibilidad de hacer una pausa, de decir, bueno, ya empujé la novela hasta acá puede llegar, trabajar muy bien el inicio, sobre todo porque es lo primero que leen los jurados, y no clavarse demasiado con la perfección, porque si una novela es buena, es capaz de ganar un concurso, incluso aunque no sea perfecta, puede ganar, ¿no? Entonces, vale más acercarse al concurso y tirarle más, apostar y tirarle más, a esperarse años y años a tener un producto que tú consideras perfecto, ¿no? Ya terminadísimo. Y en el caso, creo, de los concursos que son para manuscrito, yo creo que sí es válido entregar una versión que tú dices, bueno, está terminada, está corregida, pero todavía es susceptible de hacer cambios. Porque hay concursos en los que he participado, bueno, participado como jurado o como parte del equipo, en los que llegan manuscritos muy buenos e incluso el equipo del jurado hace sugerencias editoriales muy pertinentes y el resultado del libro es todavía mejor que si el libro ya hubiera estado publicado, ¿no? Entonces creo que el jurado incluso ahí puede intervenir a hacer algunas sugerencias o la edición, o sea, cuando todavía está por editarse el material, se pueden hacer cambios y sugerencias y creo que vale mucho la pena trabajar esa última parte del proceso en colaboración con quien te vaya a publicar finalmente. En el caso de Puertas demasiado pequeñas, ¿cómo nace esta historia, esta novela? ¿Y qué mensaje buscas dar a través de cada una de tus obras? Uy, ya llovió de Puertas demasiado pequeñas para acá. Puertas la comencé a escribir en 2009, las primeras anotaciones, y se publicó creo en 2013. O sea, hace ya 10 años. ¿Sí? ¿10? Sí, ya llovió. Cuando comencé a escribir Puertas demasiado pequeñas es muy curioso y volteo a ver al pasado así como con nostalgia y me da mucha ternura la besita del pasado. Y me da mucha risa porque yo tenía mucho miedo de escribir, tenía mucho miedo de aventarme a escribir como cualquiera. Y dije, bueno, está bien, me voy a aventar con esta novela, pero la voy a tomar como si fuera una especie de aprendizaje, ¿no? Voy a aprender a escribir novelas y voy a tomarla como juego y como aprendizaje. Y cuando ya termine de escribir esta novela, pues ya va a ser muy sencillo, porque ya las siguientes, pues ya voy a saber cómo se escriben las novelas y va a ser mucho más fácil. Sonaba muy bien en teoría, ¿no? Sonaba muy lógico. Entonces, lo bueno es que me permití esa libertad de jugar y de explorar como con más libertad y menos compromiso. Y yo creo que por eso pude atravesar la novela y pude escribirla. Pero cuando llegué a la segunda novela me di cuenta de que lo que había aprendido con la primera no servía de nada y que cada novela te exige, lo único que aprendí es que cada novela te exige cómo quiere ser escrita y que es un volver a empezar cada vez, es volver a empezar cada vez, pero cada vez también se va volviendo un poquito más fácil empezar, ¿no? Sabes que tiene que empezar y sabes que va a terminar en algún momento ese proceso, entonces ya no lo ves como un proyecto de vida
infinito, así inacabable, ¿no? Voy a vivir con esta novela el resto de mi vida en mi cabeza. No, eso no pasa. Termina y cada quien toma su camino y todo bonito. Pero disfruté mucho ese proceso, ¿no? Disfruté mucho, sobre todo, conocer las herramientas narrativas, experimentar con ellas, leer un montón. Entonces sí me dio como mucho, pues, grandes aprendizajes, ¿no? Creo que me gustó pasar por ahí. Me gustaría que nos pudieras comentar acerca de por qué es importante la literatura infantil y qué deben de buscar los autores a la hora de lanzarse a este gran desafío, porque creo que desde mi punto de vista es de los públicos más exigentes, los niños son los más exigentes. Entonces, Sí. en ese sentido, como autora, ¿por qué consideras que sí es vital seguir construyendo libros para los infantes? Pues la literatura infantil me parece importante, como es importante cualquier otra literatura, ¿no? La etiqueta de infantil es algo que le ponemos a posteriori, ¿no? Una intención con que marcamos a posteriori lo que escribimos, pero pues en realidad es literatura, y esa otra intención editorial, toda esa carga que existe a posteriori, ¿no? Cuando el libro se convierte en libro, tiene la ventaja, la desventaja, la enorme responsabilidad de ser prescriptiva, ¿no? De cómo está pensada para las infancias y las infancias están en formación, entonces los productos culturales que se le ofrezcan a las infancias tienen que ser prescriptivos y no únicamente estéticos. Y creo que habría que recuperar, bueno, es importante, por supuesto, los contenidos prescriptivos, es importante también estar muy atentos al código moral que imprimimos en esos contenidos que a final de cuentas se van a emplear para una prescriptiva, porque es muy delicado, ¿no? Entrar en esa susceptibilidad de estar comunicando algo a personas que todavía están en su formación de persona y están comenzando a pensar el mundo y a encontrarse por primera vez con las experiencias del mundo. Entonces es muy delicado, es muy interesante y muy delicado. Eh, y creo que la mejor manera que yo creo que se puede hacer es desde lo más genuino, ¿no? Desde la voluntad auténtica de comunicarnos incluso con nuestro propio yo infantil y con nuestro propio yo niño, y con otros niños, ¿no? Este afán de hacerse chiquito y de ver el mundo desde esa perspectiva, como no chiquito en una forma despectiva, sino o sea, bajarnos a la mirada, de ponernos en la mirada de quien está descubriendo el mundo por primera vez, y experimentando todas estas emociones que son igual de complejas que las que vivimos nosotras, ¿no? Nada más que ellos se acercan por primera vez a estas emociones. Y creo que hacerlo como desde esta autenticidad y desde esta honestidad, sin pretender enseñar o prescribir algo, es lo que yo esperaría como niña que me dieran, ¿no? Libros así. Que los hay muchos. Lo bueno es que hay de todo. Hay libros que sí tienen una estética y que piensan a partir de ofrecer un producto hermoso, una experiencia hermosa a estos pequeños lectores. Y hay otros que son, pues, que nada más quieren recetarles el cepíllate los dientes y bueno, que es importante que utilizar estas herramientas para cepillarse los dientes, pero más allá de eso, que quieren comunicar determinados valores, ¿no? A las infancias. Eso es delicado. Creo que es una tablita muy fina, ahí como que puede irse a cualquier extremo en cualquier momento, y creo que pues nada más hay que hacerlo consciente y pensar que a final de cuentas los niños van a elegir, ¿no? Más bien que lo ideal es que los niños sean personas con voluntad, con iniciativa,
que de la enorme oferta que tienen sean ellos quienes desarrollen la capacidad de elegir los productos culturales que quieren consumir, ¿no? Darles las herramientas para que ellos vayan decidiendo qué tipo de ilustraciones prefieren o que vayan afinando el gusto como para ver qué tipo de historias, qué si les gusta, qué no, y que ellos mismos marquen sus preferencias. ¿Qué recomendaciones podrías brindar para quienes están por iniciar una novela y para el cuento, cuáles serían las estrategias? Porque son diferentes, ¿no? En el cuento pues se condensa más toda la información, la narración pues debe de ser así como que, con un efecto inmediato, ¿no? Y en cambio en la novela tienes más tiempo para ir creando esas emociones, esas sensaciones en el lector. Entonces, las estrategias tanto para novela como para cuento. Ay, es un mundo, es mucho trabajo, son muchas cosas en las que hay que pensar en cada uno. Lo que tengo más cercano ahora es la novela, porque hace ya rato que no escribo cuento, he estado muy clavada con el género de novela. Mi recomendación más inmediata es que entren a mi canal de YouTube y vean la serie de videos que estoy comenzando a trabajar de cómo comenzar a escribir tu novela, ¿no? ¿Quieres escribir una novela? ¿No sabes por dónde comenzar? Bueno, entra a el taller nocturno de novela de Ave Barrera y ahí te va a decir, ¿no? Porque justo este cuestionamiento creo que amerita detenerse, pensar, platicarlo, hablarlo, y me gustó mucho la idea de generar una comunidad a partir de este afán de construir novelas desde otras perspectivas que no son las mismas de siempre, ¿no? Los mismos escritores que siempre escriben o que siempre tienen esa posibilidad de escribir una novela. Lo primero que quizá hay que pensar, si nos ponemos más realistas, es que la novela es un ejercicio de largo aliento y una apuesta de vida muy grande, ¿no? Que nos va a requerir una verdadera inversión de energía, de tiempo, de espíritu, de amor y de dinero, ¿no? De tiempo, dinero, de tiempo capitalista, que a lo mejor le tenemos que invertir, porque si le damos a nuestra novela 5 horas de cada día, pues son 5 horas que no estamos produciendo para el mundo capitalista y para pagar la renta y las cuentas. Entonces, a mí o sea, me pienso, y los que tienen las posibilidades de hacer esa inversión, pues son las mismas personas de siempre que tienen ese privilegio, y entonces nos quedamos sin escuchar las historias de esas otras versiones de la realidad de personas que no tienen las posibilidades de comprarse ese tiempo, ¿no? Entonces, me parece muy injusto y me parece que hay que insistir más y me parece que contar historias desde esos otros lugares, ¿no? Desde espacios más precarizados, más imposibilitados para la escritura, es más interesante leernos porque es un acto de resistencia. En vidas así escribir es un verdadero acto de resistencia, leer también lo es, ser feliz también es un acto de resistencia. Entonces, me interesan más esas historias, ¿no? Me interesa más que esas personas escriban, y por eso me di a la tarea de crear esta serie de videos, de contenidos que están ahí disponibles completamente. Pero bueno, más allá de lo que se encontrarán en el taller nocturno de novela en el canal de YouTube, lo que les puedo compartir es que la disposición que se requiere para una novela es como un proyecto a largo plazo, que requiere planeación, que requiere entrar en una especie de mundo, ¿no? El mundo novela, y que requiere mucho espacio mental, ¿no? Cuando escribimos una novela, todo lo que vivimos y todo lo que leemos aporta, y es como si fuéramos cargando un costal a cuestas. Entonces, este libro también ya lo leí, también me sirve para la novela, y la experiencia que tuve ahora también, y va para la novela, y llega un momento en que ya el costal está muy pesado y tenemos que escribir y descargarlo. Pero a mí me gusta mucho la idea de pensar que cualquier persona puede escribir una novela, la novela de su vida, una novela ficcional, ¿no? Y que es interesante escuchar esas historias. Es un proceso largo. La parte técnica del proceso no tiene la mayor dificultad porque cualquiera puede o conseguirse un libro de teoría narrativa o buscar en internet cómo estructuro mi novela. Y hay 20 videos muy buenos que te van a explicar muy puntualmente el arco narrativo y cómo estructurar en tres actos
tu novela y los núcleos de tensión, etcétera. Entonces, en este momento en que toda la información está disponible en redes sociales, en medios electrónicos, pues no nos tendríamos ni que preocupar por la parte técnica, porque es únicamente cuestión de sentarnos a analizarla y estudiarla. Quizá la parte más escabrosa es ese miedo que nos impide comenzar a escribir, y que es un miedo muy comprensible, porque cuando comenzamos a escribir de verdad nos encontramos con pues cuestiones muy densas, muy profundas, y ahí yo diría que la otra parte que hay que tener en cuenta para escribir novela es no estar solos, tener acompañamiento, tener apapacho comunitario, ¿no? Tener una red de apoyo y mucho apapacho de autocuidado personal, ¿no? De no caer en las trampas del escritor maldito que se alimenta de mezcal y de majaderías y que piensa que así ya va a escribir la novela más de ruptura, ¿no? Porque, o sea, ya eso ya lo hicieron 800 vatos antes que tú, ¿no? Entonces, no. Mejor cuídate, come avenita, despiértate temprano, haz yoga, no sé, y escribe desde un intento de salud mental, ¿no? Que nos hace falta escribir desde la felicidad y desde las emociones como más plenas. Eso es en cuanto a la novela. En cuanto al cuento, yo creo que es un ejercicio muy demandante por su concreción y que requiere cierta astucia mental, porque en la novela nos podemos poner a divagar durante un año y después empieza a tomar forma, pero el cuento creo que, no sé, al menos en mi caso, seguramente hay muchas maneras de escribir cuento, pero en mi caso es necesario tener como una especie de idea global de cómo va a hacer clic el cuento antes de que me siente a escribirlo, y puedes empezar a escribirlo a partir de trazos locochones y después darle precisión y después darle concreción, pero sí lo que me parece muy complicado del cuento es esa anticipación en la que ya sabes cuál va a ser el punchline del chiste, ¿no? Es el cuento y el chiste ya sabes que pues, son como equivalentes, ¿no? A veces se le llama cuento al chiste, siento que funcionan en una lógica narrativa parecida, que hay una especie de cosa que hace clic, de punchline, que cierra la anécdota, ¿no? Que la encapsula. Y creo que desde el momento en el que te sientas a escribir necesitas tener más o menos una idea de cuál va a ser ese efecto, ¿no? Cuál es el efecto que quieres causar. Y ahí a mí me parece que es más complicado. Sin embargo, algo que a mí me funciona, si me propongo así, no me tengo que escribir un cuento y me lo propongo y se los planteo aquí por si ustedes se proponen escribir un cuento, lo que pueden hacer es generar asociaciones inesperadas, generar asociaciones, digamos, como explosivas, ¿no? Yo lo llamo la teoría del calcetín sin par, porque de repente tenemos hallazgos en la realidad que son muy buenos y decimos, no, claro, necesito escribir un cuento acerca de la vida de mi tío, que es un héroe, ¿no? De guerra, y que tenemos ahí un fenómeno, una anécdota muy buena, pero por sí misma no es un cuento, es una buena anécdota y nada más. Es un relato, es una historia interesante, pero nada más. Y para que esa anécdota, para que ese suceso que nos llamó la atención de la realidad se convierta en cuento, muchas veces lo que necesitamos es encontrar su par, ¿no? El calcetín que puede parear esa anécdota. Entonces, a lo mejor ya tenemos esta anécdota que nos llamó la atención, la ponemos por escrito, pero todavía no cuaja, y buscamos esa otra contraparte que al asociarlas hace completamente clic. Y esa otra parte la podemos encontrar allá afuera en el mundo, en la observación, en la casualidad, en TikTok, en un libro que estemos leyendo, ¿no? Y bueno, para escribir buenos cuentos y buenas novelas no hay nada mejor que leer un montón de cuentos y de novelas. Y ellos nos van a dar la pauta para la escritura. En el caso de la construcción de personajes, ¿cómo podría empezar un autor en el sentido de en qué debe de pensar primero? En los gustos de lo que va a formar a su personaje, en su identidad,
en su género, en qué debe de prestar más atención al principio para ir dándole vida y forma a ese personaje. No sé si hay un debe, porque los personajes suelen ser caprichosos y suelen, cuando son buenos, suelen tomar vida propia. Muchas veces los tomamos, o sea, los mejores personajes muchas veces provienen de la realidad, ¿no? De repente conocemos a alguien que decimos, este es mi personaje, nada más que le voy a cambiar para ajustarlo a la ficción. Pero esos personajes más complejos son los más interesantes. No sé, no sé si hay un punto de partida desde donde empezar a construir a los personajes. Lo que me parece que es el punto de llegada más importante para términos narrativos, para los términos de la escritura, es la función. Ahí la pregunta clave es, ¿cuál es la función narrativa que va a desempeñar mi personaje? Si es un personaje que confronta a nuestro protagonista, si es un personaje que descubre, es un personaje que, no sé, que le da sentido a la vida de nuestro protagonista, que lo abraza, que lo cuida, que lo acompaña, cuál es la función que juega dentro de la trama, y a partir de esa función, bueno, la función es como el gancho o la unión que hace necesario el personaje dentro de nuestra historia, pero a partir de ese gancho, que tiene que ser muy sólido y muy fuerte, pues se construye todo lo demás, ¿no? Y se edifica toda la complejidad que requiere un personaje literario. Bueno, pues ahora sí ya para ir terminando, Ave, me gustaría que nos compartieras una breve lectura de un fragmento de tu novela Restauración, si lo tienes a la mano. No lo tengo a la mano, lo tengo en el otro, creo que está en la sala. Déjame ir por él corriendo. Okay, sí. Mientras Bueno, tanto, pues yo les recomiendo ay, me hubieras dicho. que sí se unan al taller nocturno de novela que imparte Ave Barrera. Ayer yo tuve el enorme honor de estar presente en la sesión virtual y bueno, puede acercarse de cualquier país, incluso porque se usa Zoom, entonces ahí literal todos podemos ingresar. Nos va dando tips, entonces eso es muy importante porque aparte, bien lo señalaba Ave Barrera, es vital escuchar al otro y de ahí también nosotros aprendemos, de esas observaciones que se van haciendo. Entonces, súper recomendado, taller nocturno de novela de Ave Barrera. Bueno, no sé qué fragmento compartirles. Hace mucho que no leo Restauración, estaba ahí guardadita. Y bueno, les comparto que acabamos de sacar la reimpresión de algunos ejemplares en Paraíso Perdido, entonces de repente se agotan, pero estamos tratando que haya en Literal MX, que es el sitio de venta de Paraíso Perdido, que haya constantemente ejemplares. Así que si por algún motivo se agotan o no lo pueden conseguir, por favor escríbanme un mensaje directo y y bueno, hacemos lo posible por hacérselos llegar. Sí. Ay, es una novela muy violenta, no sé por dónde comenzar, es muy fuerte. Si quieres, por el inicio, como todo debe comenzar por el inicio, para Vale, que comenzamos por el ahí inicio. vean toda esa potencia que tiene esta novela y se animen a comprarla. Ya saben, si no lo encuentran, directamente mensaje a Ave Barrera para que vuelva a ver en existencia. Bueno, para quien haya leído Farabeth, le va a resonar este inicio. Dice así: la fotografía muestra un cuerpo en el momento de ser desmembrado. El rostro mira hacia el cielo, en trance, lejos del dolor. Lo reconozco. Es mi rostro. Desprendo la foto del tablero. Sostengo la esquina del papel entre el índice y el pulgar. Respiro. Siento agitado el pulso. Soy yo. El cuerpo montado sobre esa estructura de 3 estacas es mi cuerpo, desnudo, completamente expuesto, los brazos atados atrás, las clavículas tensas a punto de romperse. Hilos de sangre corren por el torso desde los pechos cercenados hacia el pubis. De las piernas ya solo se alcanza a ver lo que queda de los muslos.
La claridad de la piel contrasta con el telón negro que cubre del fondo y el piso. Soy ese tajo de luz, sinécdoque innegable de una realidad que no conoce mi memoria. Veo hacia mi cuerpo, ese otro, el presente, vestido y con todas sus piezas, de pie frente al tablero de corcho, desfasado de sí, como quien mira un espejo de 3 hojas y se reconoce, pero como algo distinto e inquietante, más real. En la imagen hay también 2 hombres. Se encuentran detrás de mí y sostienen los postes. La sombra o el ángulo les oculta la cara. Uno de ellos es corpulento, viste bata de médico, lleva una sierra quirúrgica. El otro es el dignatario y viste un saco de tweed. Los brazos de ambos se extienden hacia el cuerpo formando de manera intencional el ideograma chino Liu. Un tercero es quien hace la toma, quien dispara el obturador en el instante preciso. Estéticamente es bellísimo cómo lo describes, pero sí es muy fuerte lo que está allí, ¿no? Entonces, me recuerda un poco a lo que también reflexiona Marina Azagua en Retrato Involuntario, porque también allí nos habla cómo el cadáver queda vulnerable ante las lentes de otros, ¿no? Sí. Y no puede hacer nada, no puede eh, más que someterse esa situación, a ese acto de fotografiar la muerte. Entonces, pues aquí otro ejemplo maravilloso que es el de Ave Barrera, ¿no? Cómo también va construyendo desde esta voz que nos habla, ¿no? En parte me recordó también a La Mortajada, Claro. porque Ah, también sí. ella Y lo a María habla Luisa de su igual. muerte. Ah, sí, Sí, claro. sí. Y bueno, pues esto ha sido todo por hoy aquí en Letras a Contraluz, en esta tertulia a mediodía, y más tarde seguimos con otra tertulia sobre guión con Elsie Méndez Bailet. Entonces también los esperamos. Y bueno, recomendarles, por supuesto, que sigan a Ave Barrera. Dinos todas tus redes sociales, Ave, y también tu canal de YouTube, cómo lo encuentran. Sí, igual así como Ave Barrera. Ahí estoy en Instagram, en Facebook, en Twitter casi no, porque hay mucha amargura. Y bueno, en YouTube el canal de Ave Barrera con Taller Nocturno de Novela. Sí, se los recomiendo muchísimo, de verdad. Ayer estuve allí y estuvo genial. Todos los que participamos, todos los que tuvimos esta retroalimentación por parte de esta gran autora que también nos va dirigiendo. Entonces, es de cooperación voluntaria, también pueden ingresar allí. Más o menos tienes las fechas que se va a llevar a cabo o deben de estar al pendiente de los en vivos. Sobre todo estén al pendiente de los en vivos. Los en vivos, los lives son el segundo jueves de cada mes. Segundo jueves de cada mes a las 20 horas son los lives. Normalmente el tercer jueves o el cuarto, dependiendo de cómo anda la vida, es la sesión interna y yo les mando el enlace o les comparto el enlace para que se conecten y como somos poquitos los que podemos participar en la sesión interna, pues va así como por ficha, ¿no? Si alcanzan a entrar, si alcanzan a participar, pues sí, podemos, y si no, pues ni modo, Para la siguiente sesión. para la siguiente. Bueno, pues muchísimas gracias por tu tiempo, por tu atención y por tu participación. Nos has honrado muchísimo aquí en Letras a Contraluz. Y bueno, también saludos a quienes vieron este video en vivo, a quienes lo vieron diferido, por su tiempo, por su atención. Que tengan un extraordinario fin de semana. Pásenla muy bien y sobre todo acompañados de la literatura, de la poesía, de todo el arte en sí. Entonces, muchas gracias a todos y cada uno de ustedes. Un abrazo a la distancia. Hasta la Muchas próxima. gracias.